para, para el Grupo Cultural Celia Hoffman del Centro Israelita Sionista de Costa Rica. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta reunión cultural. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a doña María Enriqueta Guardia, una figura muy respetada y querida dentro del ámbito de las artes costarricenses y en el medio cultural del país. Ella es investigadora y docente en la Universidad de Costa Rica, curadora de arte, miembro de la Junta Directiva del Museo de Arte Costarricense y del Museo Nacional, autora de varias publicaciones, directora de la Biblioteca Digital Pincel e integrante del Consejo Editorial de la revista Costa Rica. Esto es un breve resumen. El tema de hoy, Manuel Cano de Castro, redescubriendo a un maestro de la litografía. Doña María Enriqueta, en esta investigación rescata y saca a la luz una historia de vida poco conocida de un excelente artista, considerado como el primer costarricense en realizar litografías artísticas en el país, que sintió en carne propia lo terrible de ser recluido en un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Mil gracias, doña María Enriqueta, por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros esta investigación. El micrófono es todo suyo. Encantada de estar con ustedes hoy. Realmente para mí ha sido muy interesante todo este proyecto de Cano de Castro. A veces en la vida nos caen las cosas sin darnos cuenta por qué, y este es uno de los casos que estando yo muy joven, rebuscando en las oficinas de mi abuelo, me encontré una carpeta y en esa carpeta era muy llamativa porque tenía las letras rojas que decían Front Stalag 122. Y empezó a ver qué hay adentro y vi unas cosas como de la guerra, cosas como de campos de concentración, cosas, había alambre de púas por todo lado. Bueno, yo joven no me imaginaba qué podía haber sido eso. Y pregunto de qué se trata y me dice mi abuelo que él había ayudado a liberar de este campo a un señor español costarricense y las condiciones en que él había venido a Costa Rica y muy enajenado por el problema, o bastante enajenado, pero que se había puesto a trabajar porque era un artista y había hecho esta carpeta de litografías. Pasó el tiempo, la oficina de mi abuelo se quema en parte, se pierden estas carpetas y hace unos 12 o 14 años vino alguien a mi casa y me trajo unas obras para que yo le ayudara a ver de qué se trataban, ¿verdad? Y me trajo cuadros de Kiko, de Fausto y venía esta carpeta. Inmediatamente, al ver, se las voy a compartir. ¿Están viendo? No. ¿Ahora? No, es que sale de una compañera. ¿Están viendo? No la... No. Qué raro, ¿verdad? Que no me... ¿La ven ya? Bueno, no importa. Juan, un segundito. Tal vez Juan Diego. Sí. Usted podría indicarle tal vez a doña María Enriqueta dónde
¿Cómo podrían Doña hacer María, para- hay una opción abajo, como en la barra de abajo, donde dice compartir pantalla o compartir. No, no, eso ya lo hice. Lo que pasa es que yo tengo que decirle si es Desktop One o Vista Previa Unknown. Creo que lo que tiene que darle vista previa, porque si es una presentación para que le tire como la parte de la presentación y no el escritorio. Bueno, no importa. Permitir que Zoom acceda a su pantalla. Bueno, no importa. ¿Cuál? Ahí en su. Toca eso. Vamos a ver si me sale. Ya, no. Caso. Como que la cosa No. está complicada. No, no me... Ay, ya. ya, Vista previa. ya le salió. Ya, ahora sí. Ah, ok, bueno, entonces aquí vemos la pantalla a Front Stalag, ¿verdad? Esta es precisamente la carpeta que inmediatamente me vino otra vez a la mente y de ahí en adelante empecé a investigar. Claro, compré la carpeta que estaba muy dañada. Aquí la ven ustedes. Esta es la parte del frente de toda la carpeta. Son varias litografías dentro. Y aquí las ven, digamos, esta es la otra que él hizo, pero aquí las ven la carpeta, digamos, ya restaurada. Bueno, entonces, Cano de Castro se volvió, digamos, un personaje interesante para mí, en el cual había que investigar porque no se sabía nada, nadie sabía nada. Pero bueno, empiezo a preguntar, a preguntar, a preguntar, y ya los más viejos sabían algunas cosas, empecé a averiguar, Maxi Méndez había escrito sobre él, de Emilia Prieto había escrito sobre él, entonces me doy cuenta que él había hecho una exposición en el año 45 en Costa Rica. Bueno, ¿cómo fue la historia? Empecemos. Cano de Castro nace en 1891 en Costa Rica. Y él, en esa época, por haber nacido en Costa Rica, obtiene el pasaporte costarricense. La familia, cuando él tiene 9 o 10 años, viaja a España de vuelta. Ellos eran catalanes. No sabemos qué vino a ser el padre. Hay mucha nebulosa alrededor de él. Entonces, cuando él, eh, cuando sucede lo de la Guerra Civil Española en el 37, la familia que pasa en el 36, pero la familia viaja a Costa Rica finales del 36-37. Cano de Castro, a su vez, en el 37, por un acontecimiento, digamos, que tuvo con un amigo de él leyendo las cartas del tarot, huye hacia Costa Rica o se viene a Costa Rica porque no puede ir a España por lo de la Guerra Civil Española. Entonces se viene a Costa Rica y se queda un año. En ese momento es muy interesante porque yo asumo que ese es el momento donde él empieza a conocer a más costarricenses, porque en París ya él conocía a algunos de ellos, a Maxi Méndez, que no solo lo dice Maxi Méndez en un texto, sino él también. Entonces conoce a Maxi Méndez en París y a otros personajes. Y cuando viene a Costa Rica en el 37, conoce a una persona clave que es Louis Ferron. ¿Se acuerdan que Louis Ferron es el que hizo, bueno, era escultor y orfebre? Él había sido contratado en el Ministerio de Obras Públicas,
lo que se llamaba Ministerio de Obras Públicas en ese momento, y él, entonces, él después de que viene a Costa Rica esa vez y se pone en contacto con García Monge, conoce a muchas personas, a Paco Amiguetti, a Emilia Prieto, a todos ellos, está un año aquí, 11, 12 meses aquí, vuelve a Francia con el pasaporte costarricense. En el 42, acuérdense que ya en el 42 han entrado los alemanes a París y entonces lo toman preso. ¿Por qué lo toman preso? Bueno, es cierto que él es costarricense, pero no era un ciudadano corriente y común, porque era un ciudadano comprometido con todas las luchas de la parte de la intelectualidad francesa, muy amigo de Desnoy y muchos de los intelectuales franceses que luchaban contra los nazis. Entonces es tomado prisionero y es enviado a este campo. Es un campo que está a más o menos, no podría decir los kilómetros, pero está como a 1 hora en tren de París, hora y cuarto en tren a París. Y es es en Compiègne, es un lugar interesante y muy histórico. ¿Por qué es muy histórico? Porque desde la época de Juana de Arco, ahí es donde toman presa a Juana de Arco. Es también el lugar a donde María Antonieta llega por río, ¿verdad? En barca hasta ese lugar y ahí es recibida por Luis XIV, que es el abuelo de Luis XVI con el joven, el que va a ser Luis XVI con el joven que ella se va a casar. Y esto se los cuento porque es interesante para los alemanes tener aquí este campo, porque es la confluencia de varios ríos y tiene muy fácil acceso y además tiene muy fácil acceso por tren. Entonces, desde este lugar, los alemanes toman una caserna de la milicia francesa y la convierten en un campo. Ellos le llaman campo de internamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que es el campo anterior al campo de concentración. Pero desde aquí entonces tenían varios módulos. Creo que eran 3 módulos principales. Uno para personas como el caso de Cano de Castro, que eran enemigos o de países enemigos de Alemania, pero que no eran, digamos, que no los iban a mandar a un campo de concentración porque no habían cometido, digamos, actos, digamos, complicados, ¿verdad? Y entonces, posteriormente, había otros 2 módulos y uno de ellos era para activistas en contra y gente política y activistas en contra de los alemanes, y el tercero era para las personas que judíos que iban a campos de concentración. Entonces hay uno digamos, hay muchos, digamos, obras de este lugar, y hay uno que es muy triste porque están ellos en la ventana viendo hacia afuera cómo envían a los otros presos a, eh, eh, digamos, cómo se van los otros presos y los envían a los campos. Entonces todos van tristes y posiblemente estos eran los que iban a campos de concentración. Entre esas personas que fueron a campo, aunque no era judío, pero sí era un enemigo declarado de Alemania, era Robert Desnoy, que va a Auschwitz y a él lo logran rescatar, pero estaba en tan malas condiciones que al mes de haber vuelto a Francia, él muere. En todo caso, ¿por qué es importante Cano de Castro para nosotros? Bueno, es muy importante porque él, precisamente, Cano de Castro logra eh, mm,
ser el primer costarricense que va a hacer litografía artística. La litografía tiene ciertas características muy interesantes y una de ellas es que reproduce perfectamente las líneas de lo que va a ser el dibujo que el artista hace. ¿Por qué se llamará litografía? Bueno, se llama litografía porque en artes plásticas muchas de las palabras, digamos, que se refieren a las técnicas mismas, vienen de la esencia misma de la técnica, y en este caso la esencia sería la piedra litográfica sobre la cual se dibuja y se hacen estas planchas. Bueno, entonces va a ser Cano de Castro el primer litógrafo costarricense, y eso es esencial. La segunda cosa por la cual yo lo estudié mucho no es necesariamente por eso, sino también por otra razón, porque se estaba diluyendo en el tiempo. En Costa Rica tendemos a olvidar, en Costa Rica tendemos a olvidarnos de los artistas o de las personas, ¿verdad? Muy fácilmente, y entonces solo hablamos de 1, 2 o 3 o 4 que nos interesan. Pero hay muchísima gente escondida, mucha gente que tal vez no tuvo la relevancia de otros, pero que han sido importantes dentro de la plástica costarricense. Ese es el caso de Doreen Banston, el caso de muchísimos otros, como es el caso de Cano de Castro. Yo no sé si, bueno, yo les dije al principio que él había hecho 3 carpetas. Las 2 primeras, él las hace en un periodo bastante corto, porque él decide hacer la carpeta Stalag, Front Stalag, ¿verdad? Que es la que yo les estaba enseñando. Y en esta, bueno, los temas son, por ejemplo, los temas como ese que les enseñé antes, o este tema donde está la capilla, y el tema donde están los presos en un partido, bueno, no en un partido, sino boxeando, y vean que detrás del alambre de púa hay otros presos, ¿verdad?, que están viendo esta escena. Esta escena donde él pone a los guardianes alemanes como simios casi, ¿verdad? Es interesante que todos no usaban zapatos, sino vean que todos usaban suecos, ¿verdad? Porque eran lugares muy, muy húmedos, ¿verdad? Eran muy, muy húmedos. Después él hace esta segunda carpeta inmediatamente y expone en el Teatro Nacional estas 2 carpetas, Front Stalag y Costa Rica, 12 litografías originales de Cano de Castro. Vean que abajo dice edición Atelier. Es muy interesante porque el Atelier era la galería de Echeverría Loría, del señor Echeverría Loría, que fue una de las personas que más ayudó a los artistas en los 30, los 40 y los 50. Él escribía sobre arte, les prestaba ayuda para hacer trabajos, etc. Entonces, estas 12 litografías que se imprimen, son edición del Atelier, se imprimen todas en Casa Gráfica. Y entonces viene la historia de la Casa Gráfica, y ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver la Casa Gráfica con esto? Bueno, tiene mucho que ver. Primero,
que era un lugar donde se imprimía y tenían todavía una serie de prensas litográficas donde Cano de Castro digamos, se place haciendo todas estas obras. Y lo segundo, que Casa Gráfica era de un alemán que le presta las máquinas para hacer estas litografías, y es precisamente el señor Hangen. La familia Hangen fue la dueña de Casa Gráfica, donde se hicieron todas las carpetas de Cano de Castro. Bueno, yéndonos un poco a la técnica. Es muy interesante porque ustedes ven, por ejemplo, el trazo. Ustedes ven que cada una de las copias que se puedan hacer en una prensa litográfica, precisamente la característica que tiene es que el trazo del lápiz graso con el que se pinta queda marcado. Ustedes ven cada una de las líneas. Entonces pareciera que cada una es una obra original, que cada una ha sido un dibujo específico que se hace para eso. En esta exposición del Teatro Nacional se exponen estas dos y se exponen otras obritas que tienen que ver aparentemente con el circo y que están muy ligadas a la esposa de Cano de Castro, porque ella actuaba con una serie de personajes en París que se llamaban las Montparnasse Girls. Y, perdón, pronuncié como si fuera en inglés y ese proceso. Bueno, vean algunas de estas imágenes de este grabado de Costa Rica. Es esta. Ahí vemos que esta es la 35 de 70. Se hicieron 70 carpetas de estas, se hicieron 58 de la primera y se hicieron posteriormente otras. Sin embargo, cuando hemos buscado y buscado y buscado, yo que estaba en esta investigación, prácticamente no he encontrado carpetas. De estas 70 carpetas, solo hay 3 enteras. No, 2 enteras y 2 que están descompletas. O sea, encontrar solo de 70 carpetas, solo 4 realmente es muy triste. Eso quiere decir que si no rescatábamos pronto a Cano de Castro, iba a caer el completo olvido, porque estas carpetas, una generación más perecían por completo. Ya en generación y media habían, digamos, de los años 45 que se hacen, 47, perdón, que se hacen estas, que imprime estas. Perdón, esta carpeta la hacen el 45, sin embargo, algunas de estas, como es el caso de esta, la imprime hasta el 47, por eso tiene fecha del 47. Sin embargo, si vemos que del 47 hasta hoy solo encontramos 3, imagínense lo que pasaba en una generación más. Vean qué interesante cómo él estiliza las figuras y hace cosas muy sintéticas, ¿verdad? Hace la síntesis de la escena, ¿verdad? Aquí vemos la única de todas las imágenes, digamos, de esta carpeta de Costa Rica que muestra a alguien de clase un poco más alta o clase alta, es esta en la que inclusive hay una empleada doméstica con una bandeja y está sirviendo algo, ¿verdad? Todas las demás tienen que ver con cosas muy, muy populares. Esta otra tiene que ver con una costumbre que había en el mercado, en los mercados de Costa Rica, que era una mesa grande con una banca que se llamaba correte, ¿verdad? Ustedes habrán oído, muchas de ustedes habrán oído de esto. Entonces, vemos que Cano de Castro expone estas carpetas, ¿verdad? En el Teatro Nacional y es aparentemente un suceso porque mucha gente
escribe sobre esto. Y entonces se llena la revista de García Monge, Repertorio Americano, de textos y ahí los podemos buscar todavía, de textos de Cano de Castro. Posteriormente, ya antes de irse él para Francia, en el año 47, antitos de la Guerra Civil, él hace una tercera carpeta que él va a llamar Vía Crucis. Sin embargo, la carpeta de Vía Crucis yo la veo como una carpeta, digamos, que no tiene mucho que ver con la parte religiosa, sino con un estado de ánimo, ¿verdad? Personal. Bueno, hasta ahora quisiera en este momento tal vez algunas preguntas, no dejarlas todas al final, sino para ir explicando algunas cosas sobre, ya sea la hechura, sobre la vida de él o sobre su obra, digamos, pictórica. Sí, doña Lola. Laia, ¿se acuerda de mí? Sí, claro. Una pregunta, yo sé que la exposición estuvo en el Museo el de la Sabana, ¿no es cierto? Todavía está. Todavía está, eso quería saber. ¿Y dónde Sí. se va a quedar la obra o la van a guardar? Bueno, realmente esas obras, unas son mías y otras son del otro curador, Ya, porque nosotros somos en este momento las personas pues que hemos tratado de rescatar la obra de Cano de Castro, y claro, hubo que restaurarlas, hubo que ponerlas, digamos, al día. Realmente era muy complicado restaurar, pero si ustedes ven algunas de las obras, si algún día vuelven a ir o van al museo y ven algunas, ven que hay un pequeño cambio de color en algunos huecos bastante grandes. ¿Por qué pudimos restaurar? Porque como hay otras exactas, porque cada una de ellas tenemos también foto de otras que no tiene el hueco ahí, sino en otro lado. Entonces es muy, muy interesante porque se puede restaurar cómo era exactamente, no estaríamos inventando, ¿verdad? claro. Y era muy triste ver esos huecos de pez de plata gigantescos, ¿verdad? Que se habían comido algunas de esas obras. Ya. Ahí está, y es interesante también cómo nosotros pudimos o como yo anduve detrás y detrás de una prensa litográfica, porque hablando con las diferentes partes, sobre todo con la familia Hanging, ellos nos dijeron que en un momento dado, antes de vender, ellos habían donado algunas de esas máquinas para artistas que hicieran litografía. Y eh, estos artistas, bueno, yo suponía que todos lo tenían y empecé a indagar y nadie las tenía. La litografía es muy complicada de hacer, entonces realmente solo la habían hecho la gente que en Bellas Artes lo había practicado. Entonces, por ahí me encontré un artista que es un grabador que tenía una de esas prensas litográficas que eran de la casa gráfica y la tenía desarmada. Entonces, unimos esfuerzos y entonces fuimos donde el cuñado de él, que era un mecánico de carros, y nos la armó otra vez. Y entonces después vino Ángel Lara Vargas y con su bueno, expertise de escultor que sabe alzar cosas, alzamos la máquina que pesaba no sé cuántos, bueno, no sé, toneladas, debe haber pesado más de una tonelada. La llevó hasta donde Alberto Murillo, a su vez, que es profesor de la Escuela de Bellas Artes, y él la puso a tono y la pusimos a funcionar. Y otra vez después de vuelta al museo y ya funcionando. Tanto es así que vieran que ha sido muy interesante que hemos hecho unos cursitos a donde Alberto Murillo y gente de la Universidad de Costa Rica, como por ejemplo que son profesores y que hacen litografía actualmente, como Carlos Llobet y otros. Entonces hemos dado estos cursitos. No es un curso, es más
que todo como una muestra de cómo se imprime una litografía y lo hemos hecho varias veces. Inclusive el sábado 9 de julio va a haber otra de estos ensayos, por así decirlo, y es muy interesante ver cómo funciona perfectamente una máquina que era de 1800 y pico, aunque la Cano de Castro la usó en 1945, cuando hace estos grabados, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? Berta tiene. Muy interesante, María. Yo tengo un par de inquietudes. ¿Cómo logró él ser liberado del campo donde lo tenían preso? ¿Y cuáles de las obras del primer portafolio, por llamarlo de alguna manera, son relacionadas a su época de que estuvo preso en el campo de internamiento? Era un campo intermedio, ¿verdad? Era un campo intermedio, que en el campo había tres como les Sí, decía, lo explicaste. Entonces, él estaba en el menos, digamos, complicado porque eran de los países enemigos de Alemania. Entonces, ahí intervino también un poco el por qué mi abuelo Víctor Guardia, que era abogado, por qué él tenía esa carpeta en su oficina. Que yo expliqué que yo chiquilla había visto una carpeta en la oficina de mi abuelo. Bueno, él había sido el abogado que lo había sacado de ese campo gracias a la Cruz Roja. Entonces, como él estaba, la familia de él, que estaba en Costa Rica en la época, que se queda en Costa Rica desde el 37 en adelante, le hablan a mi abuelo para que interceda. Él, que era un abogado hecho en Francia, intervino con la Cruz Roja Suiza, y entonces la Cruz Roja lo hizo todos los movimientos para sacarlo, y entonces él sale a través de Nueva York, sale hacia Costa Rica. Eso sí, directamente a Costa Rica, no pudo, ¿verdad?, ir a ningún lado, sale directamente a Costa Rica. Inclusive él narra en unos textos que los alemanes, cuando él sale, a él le quitan absolutamente todos sus dibujos, todo, ¿verdad? Y entonces, cuando él le quitan sus dibujos, él queda muy consternado porque de ahí había dibujado, parte de su tiempo, y suponemos que la esposa, que era francesa, era la que le llevaba lápiz y papel para que pudiera dibujar. Se imagina que no se lo iba a dar de gratis, ¿verdad? Entonces ellos le quitan todo y él dice que entonces él lo hace de memoria. Pero además, no solo lo hace de memoria, sino que él se interesa por hacerlos, digamos, de una manera completamente diferente. Vean que aunque son fuertes, algunos de ellos no son dramáticos. Él antepone, digamos, la parte plástica a la parte, digamos, del drama. Entonces, es muy interesante, ¿verdad?, cómo él sale de este campo y llega a Costa Rica, y lo segundo es que él hace, la primera que hace es Stalag 122. Con esta, según mi abuelo, él no fue comprendido porque el costarricense de la época, pues aunque la guerra estaba pasando allá en Europa, y los costarricenses no tenían prácticamente escasez de nada, ni de comida, ni nada, excepto pues que no llegaban cosas europeas, entonces los chiquitos no podían jugar con los juguetes X que venían de Suiza y de otros lugares, o no podían tener relojes nuevos, pero digamos no era una falta gigantesca. Pero entonces el costarricense no entendió mucho, digamos, tal vez la obra de Cano de Castro. La segunda cosa es que las carpetas litográficas, aunque son muy bellas, tienen el problema de que para la gente son casi como un libro, como una cosa que está ahí, que
¿verdad? Es como, ¿cómo le dijera? Como si usted tuviera un calendario que puede votar. Y entonces eso yo creo que fue lo que pasó con esas obras posteriormente, porque hemos encontrado demasiado poco. Y una pregunta más, de los dibujos que él hizo en el campo, ¿se rescató alguno o todos se perdieron? No, no se rescató absolutamente nada. Tanto así que como yo estaba estudiándolo y tratando de rescatarlo, yo puse sus obras en pincel. Entonces, hace 2 años, más o menos, recibí un poquito más, antes de la pandemia, recibí un correo electrónico de un museo en Francia que se llamaba eh, mm, Campo de la Liberación. Bueno, no sé exactamente cuál es el nombre del museo actualmente, que es en Compiègne, ¿verdad? Y entonces ellos decían que por qué yo tenía ahí una obra de un artista supuestamente costarricense y por qué decías Stalag 122. Ellos quedaron muy sorprendidos, ¿verdad? Buscando posiblemente en internet se encontraron con esto. Entonces ya nos pusimos de acuerdo y hemos estado, ¿verdad? Carteándonos y viéndonos. Yo llevé allá algunas de las obras, una de las carpetas que logré restaurar de Stalag 122 y la llevé, y precisamente en estos momentos ellos tienen una exposición al mismo tiempo. Se llama el Memorial de Compiègne. Memorial, ¿verdad? Rememorando estos eventos tan tristes y catastróficos para la historia, digamos, del mundo, ¿verdad? Y de Francia. En todo caso, estas obras las expusieron hace poco ahí, tuvieron una linda exposición, invitaron costarricenses, etcétera, y entonces la exposición estuvo 6 semanas en Compiègne. Y al mismo tiempo tenía que comentarles, ya que estoy comentando de la exposición de Compiègne, que los españoles, al ser el catalán, han estado investigando también su obra. Y entonces ellos han estado investigando la obra de él antes de irse a Francia, cuando era todavía un hombre joven, porque él perteneció al novecentismo español y entonces fue amigo y compinche y parte de los artistas de ese periodo en España, y lo han estado investigando, y ellos también hicieron una pequeña exposición y en este periodo han hecho charlas, etcétera. Y es muy interesante porque a final de año, por ejemplo, octubre, noviembre, van a hacer una exposición de las obras de Cano de Castro que tienen que ver con el periodo de juventud. Okay. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Y Enriqueta, al final de cuentas, él va a ser probablemente el artista más costarricense, más conocido en España y en Francia con estas exposiciones. Bueno, es precisamente una de las cosas que es más interesante, y es que un artista que estaba prácticamente olvidado, que todo el mundo había echado sus obras al basurero, porque así podemos decirlo, porque ¿a dónde más pueden estar? O en el reciclaje, ¿verdad? De un momento a otro hemos logrado rescatar lo que queda, y entonces tanto en Cataluña como en Francia y aquí hemos podido hacer 3 exposiciones a la vez y buscar, digamos, más información sobre él. Precisamente una de esas exposiciones, lo más interesante que tienen es no la exposición per se, sino todo ese proyecto de investigación que antecede, y sobre todo durante la exposición se genera no solo estas charlas, sino que se genera algo muy dinámico, que es que la gente empieza a mandarle uno datos, libros, textos y otras obras que aparecen por aquí y por allá.
Entonces, eso para una, digamos, exposición es esencial. Y si es una exposición, no tiene visitación, si una exposición no hay charlas, no hay videos y no se expone a que pueda crecer esa investigación, realmente pues no tiene la importancia que tiene. Y para mí, no solo es importante que la gente la vea, no la cantidad de gente que la vea, sino también lo que se genera a partir de ella, ¿verdad? Y ese es el caso, ¿verdad? Gracias. Doña María Enriqueta, ¿usted cree que podría pasar, que ahí vi que tiene las imágenes, porque vimos dos de esa exposición, digamos, de la carpeta, Ajá. para pasarlas, para visualizarlas aquí un momentito? No puse todas, puse solo algunas, ¿verdad? Pero sí voy a poner de las otras carpetas también. Entonces, tenemos, voy a ponerlas más en grande. ¿Las ven bien ahí? ¿O las pongo? Sí. Bueno, sí se ve bien. Sí, se ve bien. Ok. Bueno, entonces, primero tenemos esta carpeta que es la de Costa Rica y Ajá. él hizo esta litografía la hizo especialmente para la portada. Entonces es muy linda esta portada de Costa Rica. Esta, esta es, bueno, aquí está la foto de él. Esta es una de las que ya vimos. Esta es la otra. Y aquí tenemos una tercera de esta, de esta, de esta carpeta. Son 12, ¿verdad? Y después de esta frontestala, que fue la primera que hizo, vean que es muy, muy llamativo el rojo, es como un rojo de dolor, de sangre, pero, ¿verdad? Con las letras escritas, ¿verdad? Y en esa tenemos estas, puse estas tres, que es la capilla. Son como escenarios, ¿verdad? Que él pone de cosas, ¿verdad? Y estas, aunque son 12, yo después se las puedo mandar. Abajo está la carpeta. Si se puede ver la exposición todavía, mejor ir a la exposición. ¿no? Claro, y es más, si quieren, yo hago una visita guiada. Porque allá también, después tenemos esta que no hemos visto. Esta es muy interesante porque es una carpetita pequeñita. Ustedes ven que en la parte de arriba donde dice Manuel Cano de Castro está un poquito corrida la tinta. Bueno, esas son las cosas lindas que pasan precisamente en cuando uno hace las cosas manual, ¿verdad? Entonces, esa es una carpetita que tiene 14 litografías y es la última que él hace en 1947. Y es pequeñita, es la mitad de las otras. En ella, como les decía yo al principio, no es exactamente una cuestión religiosa, sino como una experiencia personal de su vida, ¿verdad? Y de ese vía crucis que algunas personas llevan o que todos llevamos de una manera o de otra, ¿verdad? Aquí se ve muy bien cuando él nos la firma, se ve el año en que aunque él la hizo, vean que él es del 47, sin embargo, esta primera obra, ya la hace, aunque ya la hace en el 46, entonces por eso dice abajo 46, porque él en el 46 le estaba preparando para hacerla en el 47, entonces él le pone la fecha, ¿verdad? Y todas estas de la carpetita esta de Vía Crucis, son como escenas muy teatrales. Y utiliza un trazo completamente diferente. Vean que el trazo que usa pareciera como que es de plumilla. No es de plumilla porque hay que hacerlo con un lápiz graso.
Aquí hay otra de las escenas, ¿verdad? Donde están clavando a Cristo, ¿verdad? Los personajes estos tienen unos gorros frigios aquí, más que romanos, son como de gorros frigios, que son los de la Revolución Francesa, ¿verdad? Aquí hay otra imagen de él, ¿verdad? De cuando le están colgando a la cruz, ¿verdad? Y esta carpeta es la única que ha aparecido y pertenecía a don Joaquín García Monge, que es el que hizo el repertorio americano y que ahí salió mucho de su obra. Y también está en muy, muy buenas condiciones porque al ser más pequeñita estaba guardada entre un montón de libros y en un librero y se ha conservado muy, muy bien. Les voy a enseñar después, ahora, una obra que es un dibujo que rescatamos, que es del año 36, que está firmado abajo Cano M. Castro, y dice 36. Y es un dibujo de la esposa. Es como un wash, no es acuarela, sino es un wash. ¿Y por qué la esposa con este atuendo? Bueno, porque ella pertenecía a un grupo de trapecistas y de mujeres. Ella era digamos, la que organizó este grupo y ellas se presentaban en diferentes eventos circenses o de cabarets, etcétera, y se llamaba la Montparnasse Girls. Y ella ella se había hecho como trapecista. Entonces ella tenía un, mucha experiencia digamos, en todo lo que era ejercicios, etcétera. Durante la guerra hay unas cartas que se rescataron de ella en que habla de cómo ella hace ejercicios y todos los días y está juntando otro grupo de muchachas para hacerlo. Lo más interesante de esta obra es que detrás, exactamente detrás, pero no tengo aquí la foto, había un dibujo que dice Thérèse y está ella sentada en una cama pelando papas. Imagínense la pobreza en que vivirían, ¿verdad? En que vivirían ellos, ¿verdad? Para que esté sentada en la cama pelando papas. Pero bueno, en todo caso, eso fue posiblemente lo que él le pasó cuando él en el 47 se va para Francia. Las cosas posiblemente no estuvieron muy bien. Sabemos que ellos vivieron un tiempo en la casa de los padres de ella, después vuelven a París. Y por cartas de él muere en el 59 y es enterrado es enterrado en el cementerio de Thiais, es Thiais. Pero ahí dice, en un momento dado, en unas informaciones, decía que había sido enterrado, que su velación había sido en Notre Dame. Sin embargo, esto es muy interesante porque, como ustedes saben, en Europa y en Francia hay Notre Dame en todos los barrios. Hay una pequeña Notre Dame de Champs, Notre Dame de esto, Notre Dame del otro. Entonces, posiblemente era una de esas pequeñas iglesias de Notre Dame de Nuestra Señora, porque es muy interesante cómo en la Edad Media Nuestra Señora, o sea, la mujer, llega a ser, pues por lo menos tiene importancia para que las iglesias se llamen Nuestra Señora. Él está entonces enterrado ahí y se sabe que ella años después le escribe cartas a diferentes personajes y por esas cartas se sabe que vivía una situación bastante perentoria. Entonces suponemos que Cano de Castro habrá muerto, digamos, en una situación económica muy seria. Sí. ¿Alguna otra que quisiera hacer alguna pregunta? Doña María Enriqueta, alguien pregunta que hasta cuándo va a estar la exposición. La exposición va a estar todavía hasta la tercera semana de julio, inclusive.
Y cuando quieran hacer un grupito, el grupo pueden ser 3 personas, no tiene que ser un grupo grande. Con mucho gusto me llaman y yo con muchísimo gusto, usted tiene mi teléfono, ¿verdad? Entonces me llaman o me ponen un WhatsApp y yo con mucho gusto llego el día que quieran. Puede hacer, acuérdense que el museo está abierto de martes a domingo, de 9:30 de la mañana más o menos, o de 9 a 4 de la tarde. Entonces, digamos, la última hora que puede ser son las 3 porque ya no, prácticamente más o menos en una hora, hora y media nos da tiempo de verla. Nosotros hemos hecho unos videos o hicimos un video que muestra todo ese proceso, que cómo se hace una litografía es muy interesante porque es una técnica bastante compleja. Y esperamos que después de esto la litografía en Costa Rica pues tome un poquito más de auge y algunos artistas ya se están interesando, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto yo las recibo ahí y si van, si yo no estoy, a la entrada del museo hay una hoja con unos QRs, porque como el espacio de la exposición era muy pequeño, entonces lo que hicimos, el otro curador y yo, Eugenio García, fue a hacer QRs con información extra. Entonces, todo en esa hojita que hay de QRs, está toda la información. Entonces, ustedes los pueden abrir en ese momento o pueden abrirlos posteriormente en su casa. Entonces, está la información de cantidades de cosas, de todos los textos que hay sobre él en revistas, de la exposición en Francia, hay inclusive de un texto que él escribió en francés muchos años después, narrando el acontecimiento, digamos, que tuvo, que yo les dije en 1937, que tenía que ver con las cartas del tarot. Una pregunta. ¿Qué tal? Perdón, ¿el museo es el que está En la sabana. en el Museo Nacional, que está por donde está la Asamblea Legislativa? No, es el Museo de la Sabana. En la Sabana. Sí, está el museo que ahora hay una exposición de otras cosas y en una salita pequeña a la derecha está esa exposición y está dividida en dos, está dividida en esta exposición, está dividida en ese pedazo y al fondo en la sala educativa están una serie de materiales de él, está la biografía completa desde 1891 hasta ahora, ¿verdad? Y además están expuestas las carpetas y está un video sobre él. Posteriormente vamos a tratar de poner otro video que hice yo para el Museo de Cernayola, que ellos querían hacer una presentación, entonces me pidieron un video que también hicimos. Entonces, es el Museo de la Sabana, ¿cierto? La Sabana, y cuando quieran me avisan y yo voy. Porque yo estuve este domingo ahí. Estuviste el domingo. Sí. Y estuve viendo, está muy bien puesto, muy organizado, muy agradable, más bien lo felicito. No me esperaba ver en ese museo algo tan bien hecho. Así es que más bien recomiendo que vayan, es muy lindo. Bueno, es que en el Museo de Arte Costarricense, precisamente en estos momentos, hay lo que se llama el Salón Nacional, que se hace cada 2 años, pero esta vez tiene unas características interesantes. Es que en todo el museo, excepto en la sala donde está Cano de Castro, en todo el museo está expuesto obras de jóvenes artistas o de artistas costarricenses que concursaron por un fondo que le dio el museo de dinero para que pudieran hacer esas obras. Entonces, en vez de dar grandes premios como era siempre y traer un jurado internacional que cuesta mucho dinero, entonces lo que se hizo fue repartir ese dinero entre 47, 48 personas y darles para que terminaran las obras o las hicieran.
¿verdad? Entonces eso es lo que van a ver cuando ustedes entran al museo y a la derecha está la sala de Cano de Castro. Sí. Bueno, yo simplemente quería felicitarla porque me parece que es una investigación, bueno, importantísima para la historia de Costa Rica, del arte costarricense, por supuesto, y la historia de todo, de repertorio americano, de todo lo que involucra la vida de este artista y, bueno, su trabajo, como siempre, invaluable, y yo le agradezco. Muchísimas gracias, doña Lola. Y realmente, bueno, todo lo que se puede, pueda la gente aportarme para esto es bienvenido, porque inclusive, digamos, uno cuando hace una curaduría o hace una exposición de esta, pues sigue una línea X, pero hay muchos otros aspectos que tal vez uno no, en ese momento no contempla y que van a ser importantes. Yo creo que esto tiene que desembocar precisamente en un libro. En la exposición anterior que yo hice hace 2 años, que era de Cifredo Garita, hace año y medio, ¿verdad? Fue de Cifredo Garita, una de las cosas más ricas que tuvimos fue el aporte de la gente, que había cosas escondidas por ahí, por todo lado que la gente tenía, nos trajeron cosas. Entonces hicimos un libro que ya está por salir y que va a ser un libro muy rico porque también era uno de esos artistas que la gente había olvidado. Y bueno, yo quiero en algún momento recopilar todo esto y poner algo así como, yo he hecho una serie de artículos y todo que voy a recopilar en algún momento que se llaman, digamos, artistas olvidados, Costa Rica pierde la memoria, ¿verdad? Porque realmente, y en todos los campos la hemos perdido, ¿verdad? Pero bueno, no importa. En todo caso, tratemos un poco de rescatar lo que se pueda, ¿verdad? Igual que ustedes rescatan las memorias de su pueblo, ¿verdad? Estando en Costa Rica, etcétera, ¿verdad? Si hay alguna otra pregunta. Creo que ha estado, la verdad, muy claro. De verdad, muchísimas gracias, doña María Enriqueta. Ha sido una charla en la que hemos aprendido, conocido lo que es el talento de un maestro, de un excelente artista que gracias a su rescate hoy podemos disfrutar y estudiar. Usted como curadora e investigadora de arte costarricense nos deja una lección importante, y es que debemos preservar y proteger la obra de los artistas plásticos de Costa Rica como un legado para las futuras generaciones. La verdad, y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, doña Helen, yo quisiera decir una cosa que es importante, y es que una exposición no se hace sola y no es un curador nada más el que lo hace, sino que en todo esto hay múltiples personas que intervienen, porque para que yo empezara a hacer esta investigación también hubo mucha gente que ha aportado, y a su vez yo también tengo asistentes que me ayudan, gente que me toma fotos, gente que aporta, ¿verdad? Entonces, la gente del museo que la montó, la directora del Museo de Arte Costarricense en ese momento, Sofía Sotomayor, que creyó en mi investigación para poder montar esta exposición. Entonces, lo más importante de esto es un trabajo en común, en comunidad, y eso es esencial, yo creo, para el buen camino de cualquier proyecto. Así es. Muchísimas gracias, estoy encantada de haber estado aquí, que me invitaran, y están abiertas a llamarme cuando quieran, yo voy con ustedes, o con alguna de ustedes que quieran. Muchas gracias. Bueno, hasta Muchísimas luego. gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas las que nos acompañan hoy. Y bueno, tenemos ahora un receso de un mes hasta agosto
reanudamos nuestras charlas de los lunes y bueno, felices Bueno, vacaciones. hasta Y de luego. veras, muchísimas gracias, doña María Enriqueta, de veras, esta es su casa, la vamos a volver a invitar. Porque Mucho gusto, hasta luego. interesantísimo su trabajo y el de todos sus colaboradores, porque sí es verdad que es un equipo excelente. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.